Jóvenes, muy buenos días a todos. El día de hoy, el día de hoy estamos fuera de México. ¿Nos encontramos en dónde, arquitecto, por favor? ¿Qué tal, arquitecto? Muy buenos días. Gusto de tenerlo acá en Guatemala, Huehuetenango. Bienvenido. Es, Eh, Le es, damos una cordial bienvenida, ¿verdad? es un placer estar acá con ustedes. Arquitecto, por favor, preséntese ante la audiencia. Gracias, muy amable. Arquitecto Alan Martínez, de acá de Huehuetenango, Guatemala. Estamos ubicados en un área residencial de acá de la ciudad de Huehuetenango, dentro del casco urbano, ¿verdad? Como le llamamos acá. Estamos en una vivienda muy especial para nosotros. Tiene aproximadamente 10 meses a un año de haberla entregado, ya está habitada, obviamente. Estamos como les mencionaba, en un fraccionamiento, en lotificación privada. La superficie del terreno es de 7.5 metros de frente por 15.5 de profundidad. Eh, Son 116.25 metros cuadrados de superficie. Tenemos 100 metros cuadrados de construcción y como pueden ver, pues es una obra, como les mencionaba, pues muy especial. Eh, el cliente nos confió mucho el trabajo y también nos dio cierta libertad, ¿verdad? Para proponerle algo muy especial y creo que lo logramos, ¿verdad? Con esta fachada que quisimos reflejarlo con un poquito de elementos muy naturales o materiales muy naturales. Se pueden dar cuenta en el muro. Es un elemento que le pusimos mucho amor, muchas pruebas para ver el tipo de material, la textura, el color. Hicimos pruebas con cemento blanco, cemento gris, pero también nos encanta mucho el contraste. El resto de la vivienda pues es blanca y quisimos generar un contraste, ¿verdad? Y el gris creo que lo logró bastante bien. También lo conjugamos con una celosía de color negro con perfiles cuadrados de metal de 2 por 2 pulgadas para generar también una vista tanto del interior hacia el exterior como viceversa, pero una vista no tan directa, siempre manejando ese tema de la privacidad, ¿verdad? Que es muy importante. Y como se pueden dar cuenta, pues es una fachada un poquito cerrada hacia el exterior. Excelente. Arquitecto, platícanos sobre las restricciones que tiene el fraccionamiento. ¿Tenemos alguna restricción a la construcción? Sí, pues de hecho en este fraccionamiento, en esta lotificación, no nos piden ninguna restricción tanto posterior, ni frontal, ni lateral, ¿verdad? Pues esto se debe a lo pequeño que son los terrenos en este caso. Y aparte que no hay no hay un diseño específico, ¿verdad? Uno puede diseñar a libertad. No tenemos ninguna restricción, pues únicamente el tema de la banqueta, que tenemos que tener una alineación de 1 metro frontal y únicamente. Como se pueden dar cuenta también, bueno, dentro de las solicitudes de parte del cliente es una vivienda puede ser para 2 o 3 personas, en este caso son 2 personas. Eh, Fue un encargo o fue una petición de parte de ella, le hicimos la propuesta de un parqueo, un garage, ¿verdad? Ah, Y como se pueden dar cuenta, pues no, en este caso no lo tenemos. Se quería priorizar la vivienda en un nivel y, y 2 habitaciones interiores o 2 habitaciones con baño privado, pero por la superficie que tenemos de área no entraba en el programa en un primer nivel con estos ambientes, ¿verdad? También, pues los ambientes ahorita los vamos a lograr ver. Son muy cómodos, son muy amables en el tema de las dimensiones. Tenemos 2 habitaciones con baño privado, sala, comedor y cocina. Patios, ¿verdad? De ventilación que son muy importantes para el confort interno.
Y aquí, como se pueden dar cuenta, creo que la vegetación, ¿verdad? Le da un realce muy importante a los proyectos, como sale lo verde dentro de los materiales tanto blancos como lo gris. Y muestra esa intimidad que se logra, que se va a lograr apreciar en el interior y al momento de estar en la sala, que es hacia donde da este jardín. Tenemos una orientación sureste, no estamos perpendicularmente hacia un punto, ¿verdad? Sino que está un poquito girado hacia el sur y hacia el este, ¿verdad? Entonces por eso el sol ahorita, que son las 9:30 aproximadamente, está pegándole de frente, un poquito en diagonal, ¿verdad? Hacia la fachada, lo podemos ver ahí. Entonces no tenemos ni una fachada ni norte, ni sur, ni el poniente. El poniente casi que recorre toda la parte trasera del terreno, entonces no nos afecta en el tema del confort interno, ¿verdad? El calor, eh, en ese sentido. Bueno, Pues vamos a sí. conocerla. La fachada se ve muy, muy limpia y va a ser muy interesante conocer el patio, ¿verdad? ¿Y qué te dijeron los propietarios cuando les planteaste que no tendrían cochera en el interior? Pues de hecho fue una petición de parte, lo estuvimos dialogando bastante. Ujú. Dentro de las propuestas, ya una de las finales, todavía lo estuvimos analizando, pero por ser un fraccionamiento o una lotificación, siempre da la opción de poder parquearse en el exterior, ¿verdad? Ok. Y entonces lo tomaron de esa forma, que podían tener la opción de parquearse afuera y priorizar tal vez espacios más amplios y manteniéndonos en un nivel. El bloque que ustedes pueden ver acá en la parte derecha es el cubo de las escaleras. Lo quisimos colocar de esa forma. En el sentido longitudinal tenemos dos ejes principales, que uno es el que podemos ver acá donde está el cubo de las escaleras, en donde encajonamos áreas de servicio, y en el otro bloque están áreas sociales y partes de habitaciones privadas. Entonces no sé si ingresamos. ¿Ustedes qué opinan, joven? Vamos adelante. Dentro de las herrerías, bueno, manejamos herrerías en todas las puertas o en todos los accesos hacia el exterior. Herrerías tanto en puertas y ventanas. Adelante, por favor. Pues acá tenemos un área común, como un lobby, un hall de ingreso, que siempre nos encanta como que llegar a un punto en específico que no sea eh, directamente una sala o, o algo así social, ¿verdad? Sino que sea un punto para que de ahí nos dirijamos hacia cierto espacio. Pues acá ingresamos al cubo de las escaleras, que posteriormente en una ampliación, pues ya nos dirigiría hacia un segundo nivel, ¿verdad? Ah, claro, claro. Y pues aquí creo que está la carnita, ¿verdad? Del proyecto. Ya se podrán dar cuenta. Ay, qué bonito espacio se genera gracias a la pantalla y el patio. Claro, aquí estarían las cocheras, ¿verdad? Este sería un espacio como del garage, sí, para los autos. Y se vuelve pues el corazón de la casa. Quisimos, siempre manejamos el tema de, sea sala, comedor y cocina en un espacio abierto, manejarlo hacia un jardín o un patio interior, ¿verdad? Que nos dé esa vida en el interior y que podamos apreciar más que todo lo verde o la vegetación en sí. Es un poquito, hasta cierto punto, tal vez pequeño, pero creo que es suficiente, ¿verdad? Para iluminar, ventilar y aparte estar en contacto con el exterior. Pues estas son herrerías, herrería y vidrio. Tenemos también la ventaja de poderlo abrir totalmente y poder estar en contacto directo, ¿verdad? Con el exterior. ¿Cuánto mide de ancho el patio? Tenemos 4,80 de largo por 1,60 de ancho. Ok. Más que suficiente, ¿verdad? Suficientes. Incluso ya se puede apreciar ahorita cómo ingresa el aire de bastante bien. Ujú. Y la iluminación o la luz que genera creo que es bastante bien. Eh,
Un punto importante o algo que nosotros quisimos, estas lámparas, bueno, no sé si logran ver la pantalla. Sí, 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 claro. A lo lejos se puede apreciar la forma en que proyecta la luz. En la noche es un ambiente muy, muy agradable por la forma en que lo transmite. Y son pantallas que nosotros hicimos, no las fuimos a comprar a algún lugar, sino que nosotros las hicimos. Por ahí alguien en algún video miré ese tipo de soluciones, ¿verdad? En casa bonsai, si no estoy mal. Sí, sí, sí. Solamente poniéndole un bombillo y listo. Qué elegante se ve, ¿verdad? Sí. Genera como un triángulo en los dos sentidos. Ajá. La Y luz. la luz, ya al momento de... En la noche se ve bastante agradable. Y pues el muro, ¿verdad? El muro de concreto aparente que aquí los artistas pues fueron los maestros de obra que estuvimos haciendo pruebas, como les decía, pero al inicio le colocamos un sellador para que no absorbiera el agua de la lluvia, ¿verdad? Y generó un brillo, pero conforme va pasando el tiempo, pues va cobrando vida, ¿verdad? Y lo va desgastando, pero lo que queríamos lograr es esta textura y este resalte que tiene el concreto, lo natural, ¿verdad? Un concreto que casi que nunca va a requerir mantenimiento por ser un material, pues natural, ¿verdad? Sí, porque el concreto es natural porque está hecho de De arena, arena. de grava, ¿verdad? El cemento antes se hacía con cal. Entonces, es lo más natural que hace el ser humano, Sí, ¿verdad? Es como su miel, ¿verdad? Como que el ser humano la procesa Dicen que el concreto, el otro día leí eso, es el químico, ¿cómo era? El fluido o la sustancia química, la ujú, segunda sustancia química más utilizada por el hombre, ah, ok, por el ser humano. O sea, la primera es el agua sí, y el segundo es el concreto, imagínate. sí. Por eso sí es completamente ya natural. Sí, y como les decía, con la celosía, para mantener también un poquito el contacto con el exterior, si nos ponemos perpendicularmente a la celosía, pues obviamente pasa la luz. Pero al momento de que uno va caminando en la parte exterior o en el interior, pues tenemos una pantalla, por decirlo así, o sea, no se ve directamente, ¿verdad? Que Ujú. creo que era lo que queríamos lograr y pues se ve bastante, bastante elegante también para equilibrar un poquito el tema del contraste que les mencionaba. Quisimos manejar un poquito los materiales. Si se dan cuenta, pues es totalmente blanca, que Ujú. le da bastante elegancia. Los pisos, un contraste con un piso con apariencia de madera, que es un piso cerámico de Interceramic, eh, apariencia de madera. Y parte del confort o de lo bonito que es el espacio interior, creo que los muebles le dan bastante, bastante vida, ¿verdad? Ujú. Y Eh, amplitud. sí, La sala en L se siente mucho más amplio que tener dos, tres sillones, sí, ¿verdad? los sofás tradicionales, ¿verdad? Que son, pues ya un poquito no tan agradables, por llamarlo de alguna forma, pero creo que es cuestión de cada quien. Le da bastante, bastante elegancia. Los colores, colores así neutros, ¿verdad? Para poder contrastar un poquito con los muros. El tema de la iluminación también es muy importante, muy especial. Quisimos manejar una luz cálida para darle ese confort interno de, de esa tonalidad de la luz. Con los clientes tuvimos pues la bendición, por decirlo así, de trabajar a la par en el tema de los muebles, lo que son muebles de sala, comedor y cocina, y parte de la iluminación. También tuvimos mucha comunicación en ese sentido. Y creo que logramos un espacio bastante agradable. Sí, definitivamente. Y es que, pues la amplitud que te da el combinar, ¿verdad? Ujú. El no tener muros divisorios entre la cocina, entre la sala, y más en estos terrenos, pues que no son tan grandes, ¿verdad? Sí, eso era parte pues entre comillas, una limitante, ¿verdad? Cuando nos dan un terreno pequeño,
Por ahí escuché a un arquitecto local que dijo, yo prefiero terrenos pequeños y no terrenos grandes, porque cuando uno tiene un terreno grande, pues no sabe para dónde irse Sí. o no sabe qué espacios colocar en tal lugar. Y un terreno pequeño se acomoda de una forma un poquito más favorable, porque tenemos limitantes, ¿verdad? En espacio. Y al momento de acomodar, creo que todo queda perfecto, siento yo. No se siente desperdiciado, ¿no? Desperdiciado los espacios. Y tenemos patios o pozos de luz, le llamamos acá nosotros, Ujú. pequeños, pero que le dan bastante iluminación, bastante ventilación, ¿verdad? A los espacios que son muy importantes. De acuerdo. Sí. ¿Qué alturas tenemos, arquitecto, aquí en el espacio? De piso a piso, en el segundo nivel tenemos 2,80. Terminado de piso a cielo tenemos 2,65 2,65 aquí de de piso a piso a cielo. techo. Ah, de piso a cielo. Sí, manejamos una estructura de una losa prefabricada en una losa aligerada, ¿verdad? De vigueta y bovedía. Por eso miramos esta viga o esta trave, como le llaman, para lograr esta amplitud en los espacios. Necesitábamos este elemento para lograr esa amplitud. Claro. Tenemos un espesor de losa de 15 centímetros, entonces por eso es de que se bota esa. Son losas llenas. Sí, son losas llenas. Pues tenemos la bovedía y 5 centímetros de capa de compresión. Ah, ya, Sí. claro, claro. Sí, sí, sí. Y Ok. ya terminada, pues nos dan los 15 centímetros de espesor. Ujú. Sí. No, pero te libera el claro, ¿verdad? Que Sí, esto es lo más importante, ¿verdad? sí, bastante. No Ok. tener una columna aquí, ¿no? Dividiéndote, fragmentado. Y de este lado empieza la cocina. Cocina siempre mirando hacia las áreas sociales también, ¿verdad? Que la cocina ya es un área social, no es un área de servicio, ¿verdad? Y se genera otro patio que le da ventilación también. A la cocina Iluminación y y allá ventilación. tenemos un servicio sanitario que también le da ventilación a ese espacio. ¿Qué dimensión tiene este patio? Ahí tenemos 2,80 de largo Ajá. por 1,60 también de ancho. Que aquí colocamos el área de lavandería Ujú. y que en la parte de arriba pues tenemos unas ciertas ventilaciones. Podemos entrar. Bien. Ya vi que tiene un techito, ¿verdad? Una cubierta ligera. Sí, es una Toda la cancelería de la casa es de herrería. herrerías en áreas principales y tenemos puertas prefabricadas Ajá. que son enchapadas, ¿verdad? Son huecas en, en las En las habitaciones. habitaciones. Sí, sí. Ok. Alturas de puertas que son 2,10 m. 2,10. 2,10. Ah, ok. Sí, por la parte superior pues logramos en esas como ventanitas lograr la iluminación, ¿verdad? Y la ventilación que Y sí respira muchísimo. bastante, Ajá. bastante. Ahorita están cerradas, pero sí, sí circula bastante bien el aire. Tenemos una circulación de viento cruzado, ¿verdad? Una Ujú. ventilación cruzada. Y la ventanita, pues que ilumina y ventila un servicio sanitario. Ah, vamos a ver baño por allá. Sí, sí, pues hacia la cocina también, ¿verdad? Que se Bueno, logra esa esta ventana mide como 30 centímetros de alto, ¿verdad? 30 de alto. Ujú. 30 para manejar los temas de la humedad, ¿verdad? Del lavatrastos, de la tarja. Tenemos Excelente. un mueble de melamina prefabricado, lo que son cajones y puertas, y una encimera de cuarzo. De cuarzo, ¿verdad? Muy bien. Este espacio, ¿como cuánto mira? Como un 320, 3 Aproximadamente sí 320 por 2,80. por 280. Sí, bastante, bastante cómodo ¿Cómo? para el uso, ¿verdad? Está perfecto. Perfecto, perfecto. Muy bien. Son 112 metros cuadrados de construcción, me comentabas, ¿verdad? De construcción son 100 metros. 100 metros 100 metros. cerrados. Sí, eso, pues, si quisiéramos haber metido un garage, creo que sí lo hubiéramos logrado, pero limitaríamos mucho los espacios, Ujú, manteniendo en un nivel. Entonces, se platicó que siempre en un nivel, pero con espacios cómodos, ¿verdad? ujú. Entonces, se escuchan 100 metros con pocos espacios, pero son espacios amplios. Son espacios Creo yo amplios. que es ahí donde entra el tema, ¿verdad? Con el cliente. ¿Qué queremos? Y en este caso creo que sí fue mejor decisión tomar
espacios más amplios y, no sé, tener un ambiente más agradable en el interior, ¿verdad? Definitivamente. Sí. Creo que es un acierto. Sí, aquí generamos pues un vestíbulo pequeño, ¿verdad? A mí me encanta esta vista porque, no sé, le da un es- un- una estancia pues Claro, no acogedora. tienes las puertas aquí enfrente, ¿verdad? En este muro Sí, eso era muy de importante vestibula. porque necesitamos siempre generar vestíbulos Claro. para dirigirnos hacia ciertos lugares, ¿verdad? Y no tener las vistas francas hacia salas o áreas sociales. Entonces, pues aquí tenemos hacia el área de lavado y aquí estamos en las habitaciones. Podemos entrar a la habitación principal. Con su permiso. Adelante. Pues generamos un pasillo porque este era otro tema. Aquí generamos otro patio, otro jardín que nos ventila 3 espacios. Algo que mencionaba usted, un patio no solamente es porque se mire bonito, ¿verdad? Tiene utilidad que es ventilar, iluminar y aprovecharlo lo más que se pueda. Entonces aquí ventilamos 2 habitaciones y un servicio sanitario. Excelente. ¿Y qué dimensión tiene este patio? Estamos sobre el 1,30 por 1,50. Ok. Aquí podemos tener el acceso hacia él desde el área del dormitorio principal, ¿verdad? Del lado del dormitorio secundario tenemos solamente la iluminación por medio de una ventanería. Interesante. O sea, 1,5 metros por 1,5 metros más o menos. Aproximadamente. Y con eso ya te entra muy buena luz, ventilación a 2 recámaras, Dos un baño. recámaras. Perfecto. Sí, entonces como quisimos colocar este jardín acá, Y queda de muy buen tamaño, ¿verdad? ¿Cuánto mide? aquí fácilmente cabe esta es una cama matrimonial. Eh, este mide 4 metros de largo por 3,80 de ancho. De ancho. ¿Con el closet o sin el closet? Sin el closet. O sea, 380 libres. Sí, Traigo láser, ¿eh? Vamos a ver. lo podemos comprobar. Pero usted se ve que maneja bien sus medidas, arquitecto. Híjoles, arquitecto. Ahí, 337, arquitecto. 340. 340 con aplanados. Tres- Sin aplanados. Pero cabe perfecto una king size, eso sí. Sí, porque de hecho las salidas para tomacorriente y Ajá. las teníamos pensadas para una cama king size. Ujú. Ah, queda muy bien, queda muy amplio. Y en el otro sentido, estos sí son como 4 Sí, metros, los 4. quedan excelente. El closet queda de muy buen tamaño. Sí, se puede hacer el uso correctamente, siento yo. No tenemos topes Ujú. en las aberturas. Y pues aquí todo el área de closet, ¿verdad? Y un centro de entretenimiento que normalmente ahora se empotran a la pared, ¿verdad? Y ya no es necesario un mueble enfrente. Y De torboso, sí, menos que tengas Nintendos. Sí. Excelente. el Nintendo Switch. Sal- Sí, sal- este pasillito también nos genera una estancia bastante agradable. Aquí vestibulamos hacia el área del baño principal. Las 2 habitaciones tienen baño privado. Son 100 metros cuadrados con 2 habitaciones con 2 baños. Baño privado. Excelente, su lavamanos. ¿Cómo construyen los lavamanos? Son cubiertas de concreto, ¿verdad? Cubiertas de concreto, revestidos de porcelanato y un aqualín empotrado. Excelente. Le hicimos un muro divisorio hacia el inodoro para generar ese espacio en el lavamanos bastante bueno. Tenemos cancelería de PVC, sí, UPVC. Ah, fíjense, estas son regaderas eléctricas, ¿verdad? Eléctricas, sí son eléctricas No tenemos sistema de abastecimiento de agua caliente por tubería, sino que es por medio Es directamente con la regadera. con la regadera. En la regadera calentamos el agua y ya. Y eso lo hacen mucho aquí en Guatemala, ¿verdad? Es muy utilizado Ajá. por tema de costos, ¿verdad? Tanto en tubería, mano de obra y en griferías, que es muy elevado el costo de una grifería de una mezcladora. Y una pregunta, ¿no tiene riesgo el tener el cableado, por ejemplo, ahí cerca del agua? Ajá. O sea, ¿qué les dicen a ustedes en ese? Nunca nadie ha muerto así. No, no, sí tenemos cuidado
aislar, ¿verdad? Las uniones de los cables. Sí tienen algún tipo de revestimiento o de aislante para que no tengan contacto entre los cables y aparte con el agua. La salida, normalmente acá lo que hacen es dejar una pastilla acá Ajá. mismo y cuando uno se ingresa a bañarse, pues la sube. Ese sí es mucho riesgo porque Ya tener la sí. pastilla. Entonces lo que nosotros hacemos es dirigirla hacia el tablero central y automáticamente, pues cuando la accione uno, pues ya calienta el agua. Qué interesante. ¿Y como cuánto cuesta, por ejemplo, una regadera de este tipo? Lo que es solamente la regadera, estamos hablando de 200 quetzales, alrededor de 400 400 pesos mexicanos, aproximadamente. alrededor de $20, más o menos. Es mucho más económica esta y Ajá. no colocar una ducha, una regadera para agua caliente, que estamos acá en costos aproximadamente de 800 quetzales a 1000. Sí, claro, claro, O claro, claro. sea, menos de la mitad, ¿verdad? Menos de la mitad. De costo. Y obviamente el tema del consumo de luz, pues es otro caso, ¿verdad? Pero Sube mucho el consumo. acá en esta ciudad manejamos empresa eléctrica municipal el suministro, entonces no es muy elevado el costo. En ese sentido, por eso es que la gente o las personas pues lo piensan, ¿verdad? Sí, Lo prefieren. Qué interesante. Esas son las diferencias que vamos a ver, jóvenes, pues en la construcción de los distintos países. Y todo tiene que ver siempre con el dinero, ¿verdad? Al final todo se resume en costos.